Chile y como ustedes saben, diciembre será el último mes para postular al IFE laboral, incentivo creado para quienes tengan un nuevo trabajo formal tras un periodo de cesantía. Vamos a hablar sobre este tema, vamos a hacer el balance y también la proyección junto a Rodrigo Montero, economista y decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma. Rodrigo, ¿cómo está? Bienvenido a Serane Chile. Hola, muy buenos días, un gusto saludarlo esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por su tiempo. Rodrigo, ¿cuál es el balance que hace de esta medida, el IFE laboral? Sí, mira, efectivamente, dentro del contexto difícil que nos tocó vivir en el ámbito sanitario y económico, a propósito de la pandemia, yo diría que el IFE laboral es una de las enseñanzas que podemos extraer en términos de poder acudir en ayuda de aquellos segmentos más aquejados por los efectos del shock económico negativo y que permitió de alguna manera apuntalar la demanda de trabajo, el empleo de aquellas familias, aquellos hogares que estaban seguramente más golpeados producto del contexto económico. Estos programas en todo caso no son nuevos, hay una larga trayectoria, historia de empleos que básicamente lo que hacen es que subsidian la contratación de la mano de obra. Entonces el Estado hace un copago, hace un monto, digamos, para que se pueda complementar el salario que el trabajador va a recibir. Una parte la asume el empleador y otra parte la asume el Estado. Y existe amplia evidencia al respecto. A su juicio, Rodrigo, ¿funcionó? Mira, para serte bien honesto y muy estricto en cuanto a la respuesta, uno en realidad para poder pronunciarse respecto de hasta qué grado fue el efecto, el impacto que tuvo este tipo de ayudas en la población, debiéramos ser capaces de responder la pregunta ¿qué habría pasado en ausencia de un programa de este tipo? Pero claro, eso es muy difícil, ¿verdad? No tenemos ese contrafactual. Pero si atendemos simplemente a los números, si vemos los beneficiarios, si vemos qué ocurrió con la evolución del desempleo en nuestro país, uno puede de alguna manera esbozar que la evaluación es positiva, puesto que permitió apuntalar, como dije anteriormente, una demanda por trabajo, un empleo que está bastante alicaído y que llevó a la tasa de desempleo a los 2 dígitos. Pero sería interesante, y aquí va un poquito el mensaje, porque probablemente este tipo de medidas van a salir nuevamente a colación, producto de que el próximo año las cifras del mercado laboral van a deteriorarse un poco en el margen. Sería bueno contar con algún mecanismo de evaluación que nos permita responder de manera más objetiva e imparcial, bueno, cuál fue el impacto que significó esta ayuda en términos de desempleo, por ejemplo. En ese sentido, ¿le parece una buena medida lo que ya se ha comentado a raíz del IFE laboral, la posibilidad tal vez de extenderlo hasta junio del 2023 o derechamente durante todo el 2023? Sí. Mira, en este momento la economía nacional se encuentra con un desempleo del 8%. Es una situación que todavía creo nos permite mirar con cierta tranquilidad el contexto actual. Pero en la medida que la actividad económica se siga ralentizando, que es lo que va a ocurrir, el mismo ministro de Hacienda ya ha mencionado que la economía está en una recesión, ¿verdad? O está iniciando esa recesión, las cifras del mercado laboral van a comenzar a deteriorarse un poquito más rápido y por lo tanto el desempleo puede aumentar un par de puntos porcentuales. En ese contexto, yo diría que fortalecer este instrumento junto con otros tipos de programas que también cuenta el Estado, es una buena idea. De hecho, en el presupuesto que se acaba de aprobar en el Congreso Nacional, hay recursos significativos para seguir apuntando en esta política que me parece, a primera vista, tiene una buena evaluación, digamos. ¿Por todo el año, Rodrigo? Mira, yo creo que eso va a depender. La verdad es que la pandemia, los shocks que hemos recibido como economía, como mundo entero, han sido bastante complejos y no sabemos todavía muy bien cómo va a reaccionar el mercado laboral frente a esta ralentización del crecimiento económico. Seguramente hay una necesidad de las empresas por seguir contando con mano de obra, pero no van a tener probablemente la liquidez necesaria para contratar personas y por lo tanto va a haber un efecto negativo en el empleo. ¿De qué magnitud? Yo te diría que está por verse, puesto que también hemos experimentado
un proceso de transformación digital, diría yo, bastante importante en nuestra economía y que por lo tanto hoy día es difícil de anticipar qué tan fuerte va a ser el efecto que va a tener la recesión en el empleo de nuestro país. Pero sí, hay que estarlo monitoreando. Claro, pero al menos con la proyección que hay hasta ahora, ¿usted lo mantendría focalizado o lo ampliaría? Mira, una regla básica, diría yo, en un contexto de necesidades que van a ser siempre múltiples para un país, es focalizar el gasto y atender primeramente a aquellos segmentos y poblaciones que se van a ver más afectados producto del shock económico negativo. Por lo tanto, un principio fundamental acá es siempre focalizar. ¿Y eso qué significa? Significa que seamos capaces de ordenar la fila, es decir, poner en primer lugar a aquellas familias, a aquellos trabajadores que van a verse golpeados de manera más directa producto de esta ralentización del crecimiento económico y así ir priorizando en la medida de lo posible, puesto que los recursos son limitados y hay muchas otras necesidades que eventualmente pueden surgir. Recordemos que vamos a estar todavía en un contexto de un año con elevados precios, vamos a seguir conviviendo con precios de los combustibles altos, el contexto sanitario no está garantizado, no sabemos cómo nos va a ir con las nuevas cepas, entonces hay que siempre ir eficientando el gasto y eso significa estar, por supuesto, focalizando. Bueno, y vamos a estar muy atentos. Rodrigo Montero, economista y decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, muchas gracias por su tiempo con CNN Chile en esta mañana de domingo. Que esté muy bien. Igualmente, José Miguel, muchas gracias. Chao, Rodrigo. Bien, ahí sí, la transición de CNN Deporte, la llegada de Felipe Gallardo al estudio de Noticias Express, Felipe, para hablar del Mundial de Qatar 2022 y esta etapa crucial, partidos súper relevantes. ¿Cómo estás? Buen día. Muy buenos días, José. Claro, lo hablábamos ayer al mediodía, que ya comenzaba el verdadero Mundial, los duelos que no tienen empates, que los equipos van por el todo, y eso fue la tónica de ayer. Países Bajos logró la victoria por 3-1 frente a Estados Unidos y con esto se convirtió en el primer clasificado a los cuartos de final. Después, en la tarde, uno de los favoritos, Argentina, también logró su clasificación tras vencer por 2-1 a Australia en un partido bastante entretenido que tuvo como tónica un Messi encendido, un Lionel Messi en una versión Barcelona, muy 2015-2014, un Messi que se vio mucho más joven en la cancha, que tenía mucho más ritmo y que manejó todos los tiempos en el partido de ayer del albiceleste. Pero para revisar todos los detalles de este partido, pasemos a revisar la siguiente nota.